arrancando de cero, mi nombre, el que aparece ahí arriba, Cecilio Tuculet. Ese nombre me obliga a llevar una vida de lo más ordenada, porque con ese nombre me encuentran en cualquier rincón del país o del mundo, ¿no? No hay muchos Cecilios, entonces eso me obliga a tener una vida de lo más ordenada. Soy ingeniero agrónomo, técnico químico, también desarrollo otras funciones públicas. Y bueno, desde hace unos 7 años estoy a cargo de estos cursos, uno de forestador, que es el que se debería haber dictado en el primer cuatrimestre, y este de podador, que va desde, en realidad debería haber sido el sábado pasado, hasta creo que es el primer sábado de diciembre. Eso responde a las cantidades de horas semanales que hay que cumplir, pero bueno, en esta oportunidad no se va a poder cumplir a rajatabla con eso. Pertenezco al Centro de Formación Profesional 415, que está en Mar del Plata, en la calle Bolívar, al 2600, y esto es un anexo. Esto funcionaba hasta hace 7 años en Necochea, y desde hace 7 años se trasladó a Catandil por una mayor demanda, digamos. Son cursos oficiales, o sea que se le va a entregar un certificado oficial extendido por la provincia en el marco de la formación profesional y gratuitos. Lo normal es que se cobre una cooperadora, nosotros ni siquiera hacemos eso. Y la idea de hoy era arrancar directamente desde donde yo vivo, donde tenemos montado un pequeño vivero frutal y forestal experimental. Experimental a media, ¿no? Que hacemos cosas que no se ven en cualquier lado. Por ejemplo, podamos un árbol destinado a arbolado urbano de la forma correcta, ¿no? Como vemos que hacen los municipios en casi todos los lugares del país. Conducimos frutales bajo distintos sistemas, por ejemplo, en vaso clásico, en espalderas, cosas que no son comunes de ver. Entonces, bueno, hace unos 4 años más o menos decidí implementar eso en casa para tener un control total sobre eso, poder tener material de estudio y de práctica, que si no habría que verlo en fotos o en libros. Entonces, de esta manera lo tenemos ahí al alcance y es más, lo van construyendo los alumnos año a año. Es más, hay gente que repite el curso, no porque yo lo indique, sino porque quieren volver a participar como oyente y bueno, tienen la oportunidad de ir viendo los progresos año a año. Bueno, veo acá el costadito, creo que ya no entra más nadie, así que, bueno, si llega alguna hora que llegue un poco tarde. Si están de acuerdo, les muestro una serie de fotos así al azar que saqué de distintas carpetas para hacer una pequeña galería, un pequeño paseo sobre todo o parte de todo lo que vamos a intentar transmitir durante este curso, aprender. No obstante, no es, si bien esta modalidad es un poco rara, no es la idea que sea siempre un discurso descendente, sino que siempre es un ida y vuelta. Los que hayan participado alguna vez de una clase saben que empezamos hablando de una cosa y terminamos de otra, casualmente nos vamos por la rama en un curso de poda, lo cual creo que está muy bien. Pero no hay un curso igual al otro año a año, lo cual parecería a priori malo, pero sin embargo creo que es bueno porque yo siento que estamos en un proceso de mejora continua, y gracias a ustedes. Porque las preguntas constantes de ustedes, las inquietudes, o recuerdos del padre, o el abuelo, o el bisabuelo que hacía tal o cual cosa, muchas veces cosas hasta desconocidas, porque son prácticas que se han dejado de usar, siempre me obligan a investigar, a revisar. De hecho, tengo un libro que, por ahí, bueno, en la próxima clase, sea la modalidad que sea, se los mostraría, que era de mi bisabuelo y cumple este año exactamente 100 años, es de 1920 el libro. Y uno lee eso y ve las prácticas que hacían hace 100 años, muchas son exactamente iguales, y otras eran terribles, porque vamos a ver, por ejemplo, más adelante, cuando veamos cómo controlar los distintos bichitos que atentan contra nuestras cosechas, en la antigüedad, esa antigüedad, usaban, por ejemplo, como único producto químico arseniato de plomo. La verdad que yo prefiero morir de hambre antes de comerme una pera o una manzana tratada con arseniato de plomo. Eso por ahí destruye un poco el mito o el dicho que todo tiempo pasado fue mejor. Me parece que en ese caso no era mejor, pero bueno. Bueno, si están de acuerdo, entonces los invito a compartir esas imágenes y yo les voy relatando parte de lo que vamos viendo. Bien, lo que están viendo ahí,
De este lado, el cursor lo alcanzan a ver y moviéndose, sí. Sí. Lo que están viendo ahí, eso ahí justamente, se llama meristema apical de la raíz. Y eso es ni más ni menos que un grupo de células que van a originar todo el sistema de raíces de una planta. Lo que están viendo acá, ¿ven ahí? Es el meristema apical del tallo. Y ese grupo de células minúsculas, su división permanente y constante a lo largo de toda la vida de un vegetal, van a originar todo el cuerpo de ese vegetal, ya sea una lechuga, un rabanito o un eucalipto de 130 metros de altura. Todo va a ser fabricado por la división de esas células que deben de tener un tamaño no mayor a los 10 micrones. Para que nos demos una idea, un micrón es la milésima parte de un milímetro. Así que ese grupito va a ser el responsable de que aparezca ante nuestros ojos un árbol como una secuoya de miles de toneladas. Les vuelvo a repetir, lo que vamos a ver es una galería rápida como para tratar de engancharlos a ustedes todas las cosas que vamos viendo. Bueno, ahí tenemos otra imagen, esto acá de Tandil, en la avenida Colón, la avenida de los Tilos. Eso lo hizo el Servicio de Parques y Paseos de la Municipalidad. Bueno, eso es una barbaridad, ¿sí? Aunque uno no sepa nada de poda, eso que está viendo no cumple con la proporción áurea, ese número mágico que indica si algo es lindo o feo, ¿no? Eso es feo, por más que uno sepa o no. Pero fíjense que acá arriba, esperen que lo agrandamos un poco, ¿alcanzan a ver este corte ahí? Sí. Bueno, el famoso corte en bisel. No saben ni lo que están haciendo, pero como está a bisel, suponen que está bien. Eso es una barbaridad. Siempre me gusta decir que este curso les va a arruinar la vida, porque van a empezar a mirar para arriba, van a empezar a mirar las plantas y se van a empezar a amargar. Les va a arruinar la vida, porque uno antes iba sin conciencia por la calle y pensaba, mirá, hay una grúa de la municipalidad, 5 o 6 operarios, cortaron la calle. Y uno pensaba hasta que los impuestos estaban volviendo al ciudadano, y lo único que hicieron con esta planta es estéticamente arruinarla y generar puerta de entrada a hongos principalmente que van a terminar digiriendo la planta por dentro. O sea, no están haciendo más que acortar la vida de ese árbol. Vamos a suponer que ese tilo haya tenido unos 60 años al momento que hicieron esa práctica, con lo cual arruinaron algo de 60 años, no se puede reponer, porque comprar un tilo de 60 años no creo que sea fácil, menos cientos de tilos. Sería como que a uno lo agarran con un mazo destruyendo una estatua en la plaza. Sería casi lo mismo. Solo que la estatua capaz que hasta hay más posibilidades de reconstruirla, mientras que esto no. Sin embargo, no pasa nada con esto. Y no pasa nada porque no sabemos nada de estas cosas. Si supiéramos, nosotros los ciudadanos, los volveríamos un poco locos los que hacen esto. Los de atrás, son el futuro de este. ¿Perdón? Los que están atrás, que se ven atrás, son el futuro de este tilo. Le hicieron lo mismo, pero tiene un año antes la poda. Esta es la reacción a este tipo de podas. Está bien la pregunta esa. Bien. Bueno, vamos a aprender también que esto es una pésima forma forestal por justamente esta cicatriz que están viendo ustedes acá, y que la probabilidad que esto se abra al medio, fruto de una tormenta, es muy grande, pudiendo incluso ocasionar daños, accidentes o hasta la muerte de alguien. Esto no debería ser permitido, esto debería ser extraído y reemplazado por una planta bien formada. El tema es encontrar una planta bien formada. Bueno, ¿han visto esto alguna vez? No me refiero a la mano, por supuesto. Bueno, esto que están viendo acá es la fructificación de un hongo que se dedica a digerir madera muerta. El interior de cualquier árbol está muerto. Eso lo vamos a ver, si Dios quiere, en vivo y en directo. Pero bueno, estos hongos solo se alimentan de eso. Y para que entren al interior del árbol necesitan sí o sí una herida. Naturalmente las heridas se provocan por tormentas, porque un gajo se abre, se raja. Pero la verdad que yo me he tomado la molestia de recorrer Tandil después de tormentas muy fuertes
Y me cuesta bastante encontrar una planta dañada por la tormenta, como para que después sufra este proceso, pero no hay un solo árbol que no haya sido dañado por los servicios de parques y paseos, para que esto sí efectivamente suceda. No sé si se entiende lo que digo, pero una tormenta hace muchísimo, pero muchísimo menos daño que cualquier servicio de parque y paseo o cualquier poda común. Ahí tienen, por ejemplo, cuál es la consecuencia. ¿Ven? Ahí ven la fructificación del hongo, pero para que esto suceda, el hongo se alimentó de la madera del interior del árbol, debilitando enormemente su estructura y comprometiendo su resistencia mecánica. Además, esta planta se quebró, pero no en una tormenta, sino en una noche de verano, cálida y perfectamente tranquila, no se movía una hoja. Bueno, ahí tienen el efecto, o sea, ni siquiera necesitamos una tormenta. Esto es un duraznero muy viejo que había sido podado en muchas oportunidades y bueno, el resultado fue este. Esto es una de las cosas que tenemos que aprender y mensurar a la hora de decidir una poda. Vamos a ir viendo que no es lo mismo podar un frutal que un árbol de calle, por ejemplo, o un árbol forestal. ¿Ven? Esto es, digamos, volvemos para atrás, después se cortó acá en esta línea el árbol para mostrar cómo era el interior. Y fíjense que acá donde voy moviendo el cursor, estos tejidos están, entre comillas, más vivos que estos. Los hongos se alimentan, ese tipo de hongos, de este tipo de madera muerta. Entonces el núcleo del árbol fue digerido. Fíjense que se ve una cosa mucho más porosa, acá ha desaparecido materia, ha sido respirada por ese hongo, entonces esto comprometió su resistencia mecánica y se terminó cayendo. Ahora imagínense esto, le sucede a todos y cada uno de los árboles que están en todo el ejido urbano de casi cualquier ciudad. Estamos conviviendo con eso, y después cuando una tormenta tira un árbol aparece el titular en el diario, la imprevista caída de un árbol por la tormenta. No. Si había algo previsto o previsible era eso. Tenemos, por ejemplo, acá un bonito afiche de un municipio donde dice que tenés que evitar multas por poda sin permiso, tenés que solicitar turno y tenés tiempo hasta junio inclusive, porque suponen que podarás de ahí en adelante, o sea, en el invierno. ¿Sí? Están hablando de podar en invierno, se cree que hay que podar en invierno, lo cual es, para este caso del arbolado urbano, absolutamente falso. Absolutamente falso. Vamos a ver, por ejemplo, a poder analizar este tipo de información. No sé si lo han visto esto en internet alguna vez, pero este está en inglés. Tenía uno en español, pero sale como en negativo lo que tengo. Pero bueno, acá está hablando que qué podemos hacer o no de acuerdo a las fases lunares. Lamento si ofendo a alguien, pero vamos a ver que esto es falso. La luna tiene influencia sobre el agua, pero sobre el agua libre, no sobre el agua que está encerrada dentro de una planta. Ustedes piensen que si una planta tiene 130 metros de altura es porque logra llevar agua desde el suelo hasta 130 metros de altura. O sea que está venciendo la gravedad porque no está usando bombas ni ningún tipo de energía para elevar el agua hasta ahí arriba. Lo hace en contra de la gravedad. Entonces, evidentemente, debe tener mecanismos para vencer, si es que la hay, una influencia de esta gravedad. Pero ya lo vamos a ir analizando más adelante. Vamos a ver, por ejemplo, cómo y para qué hacer estas cosas. Ahí están viendo un tallito de un peral, donde lo obligamos a que ese peral coloque, por decirlo de alguna manera, una rama en un lugar donde no la había. Porque nosotros, para nuestra forma, nuestro sistema de conducción que le íbamos a dar a este peral, necesitamos poner una rama acá, porque había un espacio vacío. Entonces vamos a ver qué es esto que hicimos acá, y cómo esto logra, esto es una incisión, un tipo de lesión, cómo logra esto hacer que aparezca esto. ¿Sí? Veo que están unas caras de seriedad total. Acá dice que Zoom nos ha regalado tiempo. Esto es increíble. Qué bárbaro. Se ve que Zoom le está interesado en lo que estamos diciendo. Y fantástico, dice acá abajo, le vamos a mandar un fantástico. Ahí está. Bueno, esto es el arbolito que vimos, ¿se acuerdan? Una de las primeras imágenes. El tilo ese que habían podado. Fíjense la reacción del árbol, toda la cantidad de ramas que emitió, y después apareció otra dirección, la de señalización y tránsito urbano, y le clavaron un semáforo con un cartel. Entonces, después de haberlo mutilado al tilo, y el haber brotado como iba a brotar, lo que pasa es que los que lo hicieron no sabían que iba a pasar, ahora vienen
y lo vuelven a mutilar para poder poner el semáforo. O sea, priorizamos este cartelito a la salud del árbol. Ahora lo voy a ampliar un poquitito esto. Fíjense lo que han hecho ahí, alcanzan a verlas. Esto no es una poda, o sea, esto es como si le hubiese agarrado un cardumen de pirañas al árbol, no sé. Y para esto se gastó un camión, una hidrogrúa, 3 o 4 operarios con motosierras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, parecería que lo que es capacitación no es algo que esté en la agenda. Vamos a aprender cosas como estas. Ahí están viendo un rodal, esto técnicamente se llama rodal, que es un bosque, entre comillas, artificial de pinos. O sea, es una plantación de pinos con objeto de producción de madera. Y vamos a ver por qué esto no sirve para nada hoy día. No sirve ni para hacer papel siquiera. Únicamente podría tener un destino como combustible, como leña. No sirve para nada. Y fue justamente porque no fue podado esto. Entonces vamos a aprender también qué tipo de poda se hacen estos árboles. Tal vez nunca se crucen con esto, pero nunca se sabe. Yo jamás pensé que iba a estar por una computadora hablando con ustedes. No lo tenía ni previsto, así que nunca se sabe. Pero en los 90 se hicieron un montón de estas plantaciones, suprimiendo espacios naturales, con ecosistemas naturales, como sierras, por ejemplo, donde puede ser refugio, o el último refugio de especies animales y vegetales. Se lo suprimió por esto, no se hicieron las labores intermedias que había que hacer, y ahora eso se convirtió en un montón de pinos muertos, enfermos y secos, que en cualquier momento una chispita se quema, como habrán visto los habitantes de acá de Tandil, que se ha quemado muchísimas veces todo, y después, para que vuelva a reconstituirse ese ecosistema, lleva muchos años, o tal vez nunca lo haga. Vamos a aprender, por ejemplo, poda de muchas especies hortícolas. Esto es otra de las cosas que tenemos en nuestro huerto experimental, tenemos una pequeña huerta también. Ahí lo que están viendo son espárragos, obviamente. Es un tipo de poda la cosecha de espárragos. Vamos a ver por qué, cómo y hasta cuándo se puede hacer. También, todo y cuando, siempre y cuando se levante la cuarentena y logremos juntarnos, reunirnos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer para tener una tomatera en condiciones, y no esa planta de tomate con un palo de escoba clavado medio torcido y atado con unos pedazos de sábanas viejas. Veo que se ríe, alguien ahí así que lo ha visto o lo ha padecido, y que cuando abren todo ese follaje se encuentran bichos, chinches, y no hay un solo tomate. Entonces vamos a ver cómo a través de la poda podemos lograr una planta de tomates que nos dé cada 3 hojas un racimo de tomates. Eso también es poda. Vamos a ver, por ejemplo, también cómo se poda un zapallo, un melón, un pepino, una sandía, para que nos dé mayor cantidad de cosecha y más temprano. Vamos a aprender a podar una frutilla, por ejemplo. Como verán, ya lo que es meses con R o fases lunares va quedando medio como en el olvido, ya ni nos acordamos de eso. Acá estamos viendo cómo la ignorancia absoluta y el desprecio por todo este saber y técnicas hace que nosotros, especie inteligente supuestamente, ha podado una planta de tal forma que gasta un montón de energía carísima para iluminar a lo sumo el nido de una paloma, que está ahí arruinándole el sueño a la paloma. No podemos ser tan infelices como especies de hacer esto, de generar un artilugio capaz de convertir energía eléctrica en lumínica, y esa energía eléctrica seguramente fue originario por la quema de petróleo, de gasoil. O sea, logramos transformar la energía desde química, térmica, mecánica, de mecánica, eléctrica, de eléctrica, lumínica. ¿Para qué? Para alumbrar la copa de un árbol que fue mal podado. Maravilloso. Podríamos dejar librado también la poda del arbolado urbano a las líneas de colectivos, que están haciendo esa tarea muy eficientemente sin saberlo. Y después nos quejamos que nos cobran 30 pesos el boleto, pero miren el trabajo que están haciendo ellos. Vamos a ver por qué pasa esto y cómo evitar esto. Esto, bueno, acá algo parecido, lo que habíamos visto, esto es un injerto, están viendo acá un color de corteza, acá otro, alcanzan a ver ahí abajo, y acá hay una yema propias de esta especie, y acá hay una yema completamente distinta, o sea que evidentemente estamos en presencia de la unión de 2 especies distintas. Vamos a aprender a hacer esto, si Dios quiere, a injertar. Vamos a aprender por qué se injerta, para qué se injerta. Vamos a poder
bajar de un ondazo a ese amigo, amiga o a fiestas, que cuando le mostramos orgulloso nuestro duraznito hecho de un carozo, nos dice, ah, no, eso si no lo injertás no te va a dar nada. Y nosotros le vamos a dar una explicación olímpica para arruinarle a él su mal comentario. Todas estas cositas las vamos a aprender, si Dios quiere. Vamos a aprender que los árboles que venden los viveros están formados de tal modo que entren por el ojo, pero a los fines del arbolado urbano son una porquería, porque terminan interfiriendo con camionetas, colectivos o cualquier cosa, y terminamos recurriendo a este tipo de prácticas horribles que terminan mutilando el árbol. Y a ver si lo agrando acá, si pueden ver, no sé si alcanzan a ver acá el principio de pudriciones en la madera, que depende de la especie, tardarán más o menos, pero van a comprometer la resistencia de este árbol. Sin embargo, uno va a un vivero pensando que le van a vender una planta como Dios manda, porque es un vivero. Pero muchos vender plantas o latas de tomate es lo mismo. No sé si alcanzan a ver esto, pero esto era, al igual que esto, una acacia de Constantinopla. Esta planta está muerta por la poda. La poda mata. Esta va a morir por la poda. Tardará un poco más, un poco menos, pero va a morir. Hay especies mucho más sensibles que otras. Esto, bueno, para lo que sean de Tandil, es Rivas y Liniers. Todo ese barrio, Falucho, van a ver que están todas las plantas casi todas muertas. ¿Por qué? Por la poda, ni más ni menos. Y después no recomiendan esta especie para veredas porque dicen que se enferma. Como si fuera algo bíblico, o sea, por sus pecados, Dios le mandó una maldición a esa planta y debe morir. No, se murió porque fue horriblemente mal manejada. Vamos a aprender cómo curar y propender a la cicatrización de heridas accidentales durante una poda. Esto que están viendo fue inmediatamente después de hacer esta poda. Hoy esto está completamente curado. Estas plantas están en el parque industrial. Si Dios quiere y podemos reunirnos, ustedes van a hacer este año la poda de conducción de estos árboles. Están destinados al arbolado urbano. Vamos a aprender un poco también de insectos. Esto es una chinche verde o Nesara viridula, vista desde la panza. Uno normalmente no tiene estas vistas, normalmente la aplasta uno con lo que encuentre, si es que soporta la hora chinche, pero fíjense qué diseño. No hay todavía, me parece, ingenieros dispuestos a diseñar semejante estructura. Vamos a aprender qué son cada uno de los bichos, qué hacen, qué perjuicios, qué beneficios nos traen. Vamos a aprender, por ejemplo, cómo esta flor que pertenece a un árbol majestuoso, ese árbol cómo puede ser pariente de este pastito. Y bueno, vamos a aprender por la similitud de las flores, es el parentesco, por eso se clasifican las plantas. Eso es muy necesario a la hora de saber qué plagas o enfermedades comparten, saber si se pueden injertar o no. Yo puedo injertar un limonero en un duraznero, y la verdad que no. ¿Y por qué? Y pues son de familias botánicas bien diferentes, y eso vamos a aprender a predecirlo. Esto, por ejemplo, es una poda del cerco de la sociedad rural de Tandil. Es raro, porque esa sociedad rural supuestamente tienen relación con el agro y con las plantas y todo, y fíjense cómo está podado esto. Una cosa increíble. Vamos a aprender cómo tener frutas en Tandil, por ejemplo. Uno puede creer que las frutas son exclusivas del Valle de Río Negro, sin embargo acá podemos tener las mismas peras y manzanas, o tal vez mejores, con métodos, en este caso, ven que están viendo como un paño blanco acá, con métodos que no implican el uso de insecticidas. Para el que quiere insecticida, hay insecticida, para el que no quiere, no hay. Vamos a aprender cómo es que los frutos se malogran, porque a veces también pensamos, no, se pudren todos y no sabemos por qué. Vamos a aprender por qué, quién es cuál es su ciclo, cómo debemos controlarlo para que no ingrese. Porque muchas veces nos van a decir, incluso hasta en casas especializadas del ramo, que Tandil no es clima para tal o cual especie. Y la verdad que eso es falso. Vamos a aprender también, si logramos reunirnos, o bueno, por este medio, cómo lograr obtener nuevas plantas a través de métodos asexuales, como son la clonación a través de gajos o estacas o esquejes. Cuáles son los
los preceptos para hacer esto vamos a aprender, ¿sí? Después ustedes lo van a poder trasladar a cualquier otra actividad. Volviendo a esto, vamos a ver que, por ejemplo, que la luna esté en cuarto menguante no implica que la otra parte de la luna no esté. Ahí está ejerciendo la misma gravedad. Estamos viendo un pedacito más por la sombra. Pero el poder gravitatorio de esto es lo mismo que si estuviera la luna llena, porque la masa no desapareció de la luna, sino que desaparece un pedazo de su imagen. Vamos a aprender a hacer esto también, como vimos ahí atrás. Vamos a ver qué significa esto que se ve acá arriba, esta especie de callito que se ve ahí. Vamos a ver qué procesos naturales son los que originan estos fustes o estos troncos bien rectos, cómo es que sucede este derrame. Vamos a encontrar acá, en ese agujerito que hemos visto 1000 veces insignificante, vamos a ver que ahí está el secreto de una correcta poda. La naturaleza nos está enseñando eso todos los días, permanentemente, pero nos empecinamos en no mirar, en no aprender de eso. Me gusta siempre decir que uno para aprender de plantas no necesita ni siquiera saber leer y escribir, solamente tiene que observar. Uno ve un árbol en invierno y observa sus yemas. Ni siquiera necesita el sentido de la vista. Con tocar las yemas se va a dar cuenta que una tiene un aspecto y otra tiene otro aspecto. Y con volver en la primavera y seguir su evolución día a día, va a ver qué es lo que emerge de una yema y de otra yema. Entonces uno va a aprender que hay yemas distintas, que generan distintas estructuras, y no precisa ni saber leer ni escribir, es simplemente observar. Lamentablemente la vida moderna nos lleva puestos. Estamos viendo el vencimiento, la cuota, el cheque, el carta documento, bla, 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 o Netflix, y nos lleva puestos, y no nos permite ver esto. Muchos de ustedes se van a sorprender en el transcurso de la cursada de cosas que siempre estuvieron ahí. Siempre. Lo que pasa es que nunca las habíamos visto. Bueno, esta es un poco graciosa, pero me parece fantástica esta foto, ¿no? Todos los autitos ahí metidos ahí abajo, y vamos a ver que no es nada bueno eso, y que probablemente esa práctica puede llegar a terminar con la vida de ese arbolito, solo por usufructuar su sombra. Ya vamos a ver por qué. Esta es una manzana obtenida en nuestro huerto experimental acá en Tandil, al lado de la pera esa que vieron hace un ratito. Se ve apetitosa, ¿verdad? Bueno, eso se puede lograr tranquilamente acá. No hay por qué hacer viajar 1000 kilómetros a una manzana para tenerlas acá en una frutería. Podrían estar acá en Tandil, por ejemplo, con todos los planes que hay o incentivos para fomentar trabajo, en vez de poner a gente a barrer un cordón cuneta, lo cual es casi una tarea hasta indigna, se podrían cultivar un montón de hectáreas ociosas que hay por todos lados, generando manzanas en Tandil, por ejemplo, y ahorrando un montón de transporte, de combustible, obteniendo productos de mejor calidad, cosechados más cerca de su maduración, más sabrosos, etcétera, etcétera. Ese es el interior de esa manzana, ven que está perfecto. No hay gusanitos, no hay pudriciones, no hay nada. Absolutamente nada de nada. Bueno, esto van a aprender a hacerlo ustedes, por lo menos los conceptos de por qué pasa o deja de pasar algo. Esto es acá en la ruta 226, en la colectora, acá en Tandil. Estas son plantas que puso el municipio, y uno a priori vería, por ejemplo, o capaz que lo ha visto, no sé si alguien ha pasado en el verano, que andaba un tractor con un carro aguatero que cuesta miles y miles de pesos, un carro verde y amarillo, no sé si lo han visto, un operario municipal regando esas plantas. Y estas son plantas compradas en un vivero, siempre en el mismo. La planta viene con este corte, con esta poda en el vivero, esto es completamente desaconsejable. Y esto encima es un fresno, que es una planta que si el ambiente donde está, o sea, suelo más clima, le permite, puede llegar tranquilamente a los 10 metros de altura. Y lo que están viendo acá estas rayitas son cables de 140.000 voltios, que no necesito tocarlo ese cable. Con estar a 2 metros de ese cable, su campo magnético me puede liquidar. Entonces vamos a ver que esto no hay que plantarlo ahí abajo de semejante cable. Ese tipo de cosas van a ver, por eso le digo que les va a arruinar la vida, porque ustedes van a ir por todos lados viendo este tipo de errores, de barbaridades, y van a empezar a pasarla mal, básicamente. Esto, por ejemplo, está plantado en el campus de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, acá en Tandil, o sea que es el templo del saber. Ahí nadie pisa el suelo, todos levitan por tanto saber.
Sin embargo, se van a encontrar que está plantado en un pozo, u olla, con H e Y. La olla sin H y L es la para cocinar. Y van a encontrar esto con el gotero puesto al lado del árbol, todo mal hecho, para este clima, ¿sí? Sin embargo, ¿quién se imaginaría que lo están haciendo mal ahí? Eso es lo mismo, el mismo árbol visto arriba. Viene con esta poda desde el vivero, que es lo peor que le podemos hacer a un árbol, eso es lo peor. Yo creo que sin saber nada se dan cuenta que esto no es normal, me parece, ¿no? Vamos a aprender a hacer algunas plantitas también por esquejes, como esa que están viendo ahí. Ven, casi de todo se puede hacer con un poco. Esto lo deben de conocer todos, pero nunca nadie lo vio. Esto es un acer negundo, que es un excelente árbol para vereda, sin embargo nadie lo recomienda. ¿Por qué? Porque dicen que se enferma. Esto como uno vuelve a su casa y todos los días agarra a su pareja a cintazos y se termina separando porque dice, no, se la pasa llorando, fulano o fulana. Claro, pero la consecuencia del llanto son... Uy, mirá. Esto es más o menos... Estamos descartando una especie excelente. ¿Excelente por qué? Porque acá prácticamente no levanta las veredas, no tiene plagas ni enfermedades de importancia, y ni siquiera de importancia, no las tiene. Es una planta muy fácil de producir, barata, y sin embargo los frutos son secos, o sea que no mancha ni veredas ni árbol ni nada, pero se descarta. Pero claro, pobrecita, ¿qué va a hacer ante esto? Todos estos rebrotes que están viendo ustedes acá, todo esto, era perfectamente previsible, pero el que hizo esto, o sea, la municipalidad, no tiene ni idea. Ni idea. Miren esto. Seguramente sería la publicidad para alguna película de terror, porque la verdad, yo lo hubiese sacado directamente eso y dejaba la pared sin nada y la vereda sin nada. Miren lo que le hicieron a esta planta. No es un buen homenaje a la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué les parece? A mí no me parece, por lo menos. Bueno, hay otra de las cositas que van a aprender a hacer, como de un palito aparentemente muerto, pueden dar vida. Vamos a aprender cuáles son las variables del clima y no del tiempo, que gobiernan los distintos estadios fenológicos, así se llaman, los distintos estadios por los que va pasando una planta. ¿Por qué las hojas se tornan amarillas y caen? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si podamos antes o después de eso? ¿Qué consecuencias traería? ¿Podemos evitar esto? ¿Podemos hacer que una planta caduca, como casi todos los árboles que hay en las veredas, no pierda la hoja? ¿Podríamos hacer? ¿Podemos hacer que una planta florezca o que no florezca nunca a nuestro antojo? Todas esas cosas las vamos a ir aprendiendo si la Dirección de Parques y Paseo nos envía un sicario a eliminarme antes. Fíjense acá cómo la usina está viendo interrumpido su normal distribución de energía gracias a la poda que hicieron sobre el arbolado público. Miren lo que lograron por hacer las cosas mal. Esta rama tendría que estar 3 metros más arriba, pero por no saber cómo se maneja esto, termina en eso. Fíjense los cables tocando, ya hace rato, ¿no? Y supuestamente se poda por el riesgo de los cables. ¿Cuántas veces escucharon eso? No, hay que podarla porque los cables. Esta rama está acá solo porque ese árbol fue mal podado. Esto es un paraíso. Un paraíso no tiene por qué tener ramas tan bajo. Vamos a aprender por qué pasa esto. No sé si alcanzan a observar, pero acá tenemos individuos de especies bien distintas. Creo que esto es una casuarina, esto parecería ser un cedro, esto parece ser otro cedro, y esto que hay acá atrás es un eucalipto, y sin embargo están esas 4 especies como si un gigante las hubiese podado formando un cerco. ¿Lo ven eso claramente? Vamos a aprender por qué sucede eso. Y que es en vano cualquier intento que hagamos nosotros por limitar su altura, por ejemplo ahí, donde yo tengo el cursor. Que cualquier intento que hagamos de esto va a ser va a provocar la enfermedad y la muerte prematura del árbol, o el árbol va a rebrotar llegando otra vez hasta ahí de forma obstinada. Esta foto fue tomada recién cuando venía hacia acá,
es un terreno recién alambrado. Eso recién, tiene 1 hora esta foto. Es un terreno recién alambrado, donde han puesto arbolitos, todos carísimos, estos son los ciprés de Leyland grandes. Han comprado en el vivero árboles. ¿Ven las podas ahí arriba? Bueno, esto es lo último que hay que hacer. Esto está ramificado ahí porque en algún momento se lo podó ahí. Esta planta, desde el punto de vista de las enfermedades, de su fisiopatología, de su forma forestal, de su resistencia mecánica, es una porquería. Sin embargo, esto es lo que vamos a conseguir en cualquier vivero. Acá se intentó artificialmente formar una copa donde no había que formarla. Y les aseguro que esa rama en algún momento va a traer problemas y la van a terminar cortando. Esto también, uno va a un vivero y se encuentra con esto. Ahora fíjense, ¿ven? El corte a bisel. ¿Vieron? Con la motosierra en el tilo, o en este fresno joven, el corte a bisel. Eso parecería que echa un manto de calidad sobre el trabajo, y en realidad es una porquería, porque un corte es una herida. Si yo pretendo que la planta no se enferme, esa herida debería sanar. Cuanto más a bisel sea el corte, más grande es la herida. Esto es como cuando queremos impresionar a la visita con un salamín que tenemos cortito. Entonces lo que hacemos es cortarlo de esta misma manera para que las fetas parezcan gigantescas y que la visita diga, mirá, no han reparado en gastos. Es en el único momento que tenemos que usar ese corte. Cuando hagamos esto, nunca, porque lo único que hacemos es una herida más grande, nada más. Ahí tenemos otra especie tratada de la misma manera, o sea, tenemos un freno, un tiro, lo que sea, todo como si fuera lo mismo, como si fuera pasto. Bueno, esta es para ver que no todo está perdido. Esta es una acacia Constantinopla, en relativo buen estado de salud, gracias a que no ha sido demasiado podada, y esto es una medianera entre dos vecinos. Fíjense cómo han resuelto su conflicto, interrumpiendo la medianera, priorizando la existencia, la salud y la vida de ese árbol, y continuando con la medianera. Esta me gusta mostrarla porque yo paso, no sé, todos los días por ahí, y la vi no hace mucho, era 2 años que vi esto y hace 20 que paso por ahí. Pero bueno, como les decía, uno siempre va con la cabeza en otra cosa. Vamos a ver qué es esto, qué son estas estructuras, cómo se origina una raíz nueva. Vamos a ver qué significa esto, por qué cuando nos encontramos con nuestro pelón o durazno, nos encontramos con esto, qué pasó, qué es lo que hizo esto, quién fue, es muy bueno, es muy malo, cómo lo podemos combatir, cómo lo podemos controlar. Todas esas cositas vamos respondiendo. Vamos a aprender a cortar un árbol. Si vamos al caso, la explotación forestal es un tipo especialísimo de poda, ¿no? Es la eliminación completa del individuo esperando su posterior rebrote, ¿no? Vamos a ver cuál es la forma correcta de hacerlo para no morir en el intento. Esto que están viendo ahí, que parece un escalón medio raro, es la forma correcta para que uno, parado acá atrás, la planta no salga para atrás y lo mate cuando uno está con la motosierra en mano, o en el peor de los casos, mirando la pantalla del celular. Vamos a aprender cómo esta ramita, con el paso del tiempo, se convierte en esto. ¿Puedo yo hacer que esto se convierta en esto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué va a emerger de esta yema en la primavera? ¿Y de esta? ¿Y de esta que está acá? Todo eso lo van a poder predecir. Y van a poder hacer fortunas ganando apuestas a gente obcecada que pretende saber de la materia. Y ustedes van a marcar esta yema con algo, y está con algo, y se van a ganar, por ejemplo, no sé, apuestas fuertes, ¿no? Diciendo de acá va a salir tal cosa y de acá tal cosa. Y dentro de un año esto se va a haber convertido en tal cosa, y acá va a haber tal cosa, y van a ver que eso parece magia, pero funciona, y lo van a aprender. Esto es un cerezo, ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta. Bueno, esta es otra parecida a la que le había mostrado antes, pero en todo el contexto. Fíjense esto. La elección completamente inadecuada de la especie en relación a la altura de la columna del arbolado, dando lugar, por ejemplo, para que un sátiro se oculte ahí abajo, ¿verdad? Estamos generando la atmósfera propicia. Esto es genial, realmente. Uno se ha cruzado 1000 veces con estas cosas en la calle, pero no le da bolilla. Y cuando empiezan a ver que lo que estamos haciendo es iluminar la copa de un árbol para generar un cono de sombra acá abajo, con lo que cuesta la luz encima, esto es una herida de poda cicatrizada, ¿sí? Correctamente cicatrizada. Vamos a aprender cómo
hacer esto. ¿Se acuerdan cuando vimos el arbolito enfrente del supermercado, todo lleno de brotes? Bueno, esta rama se eliminó y no salió ningún brote. Vamos a aprender cómo se hace eso. Vamos a aprender también qué rol juega la intensidad y la calidad de luz, qué rol juegan la intensidad y la calidad, el tipo de luz, sobre la vida de las plantas, sobre sus ciclos. Vamos a ver este tipo de luz. ¿Qué hace? Esta es una imagen de ese huerto que teníamos nosotros experimental. Esto que están viendo es un manzano conducido en lo que se llama espaldera. Es un sistema de conducción apoyado, o sea, necesita una estructura, plano, o sea, esta planta se conduce como si fuera un cerco. Y fíjense, están viendo las flores ahí abajo, esto estará a 50 centímetros, 40 centímetros del piso. Normalmente uno asocia un frutal a subirse a una escalera para poder aprovechar sus frutos. En este caso uno debe agacharse para cosechar los frutos de un manzano. Es bastante más lógico, ¿no?, que caerse de arriba de la planta, quebrarse la clavícula, que quede el balde con las manzanas desparramadas, mientras una calandria pica la manzana al lado de nosotros que estamos tirados en el piso. Esto lo han hecho las promociones que los han precedido a ustedes. Siempre cuando estamos con la promoción en curso, critico a la anterior, por supuesto, diciendo, miren la porquería que han hecho. Así que a ustedes les va a tocar el año pasado, el año que viene ser criticados. Pero esto pueden tener en el fondo de su casa, en un espacio que ocuparían naturalmente un solo árbol, pueden tener 4, 5, 6, 7 frutales perfectamente productivos. Bueno, esto también parecido a lo que habíamos visto hoy. Cuando nos encontramos, normalmente usamos el microscopio para ver en vivo y en directo células vegetales. ¿Alguien sabe lo que es esto? Esto es la piel de una hoja, y es cada marquita de estas oscuras, ¿ven que se ve ahí como un pequeño orificio? Esto se llama estoma, y por ahí sale el oxígeno que nosotros respiramos. El oxígeno que fabrica la planta en la fotosíntesis sale por ese agujerito. Cosa más linda, ¿no? Miles de millones de esos estomas nos hacen vivir. Igual después vamos a ver que el oxígeno que respiramos no sale de la Tierra. Esta es una manzana del arbolito que vimos un par de fotos antes. Como verán, perfecta, falta ilustrarla nomás. Esto acá estamos viendo, capaz que la casa de alguno de ustedes, lo lamento mucho, pero bueno, hablen con su parquero. Una casa que se ve que tiene un cierto poder adquisitivo, la gente que ha hecho esto acá, un terreno en uno de los barrios más caros, pero a la hora de podar, miren lo que han hecho con esto. Una barbaridad. Sin embargo, ¿cómo están hechos todos los cortes? A bisel. Y probablemente la persona que hizo el trabajo no lo hizo mal, él piensa que está haciendo lo mejor posible. Y la persona que pagó por ese trabajo quedó conforme porque el árbol está cortado a bisel. Entonces están todos conformes y todos participan de una pseudo farsa que es el árbol podado a bisel. ¿Qué sé yo? Esto es medio como la contaminación, la corrupción, no es culpa de nadie, es culpa de todos. Ahí tenemos, por ejemplo, esta foto para mí es fantástica. Miren la tremenda inclinación que le dieron al corte y la ramita esa que dejaron ahí, para vaya a saber qué. Pero bueno, en fin, todo esto vamos a ver que es un desastre. Esto es un árbol, un eucalipto, apeado. Apear significa cortar, pero eligiendo a dónde caer. Lo otro es cortar un árbol. Apear es elegir dónde cae. Esto lo vamos a aprender también. Y ahí estoy con la navajita, sacando un pequeño rectangulito de corteza para ver cómo la autopoda de un árbol es tan eficiente que no deja ninguna herida. Fíjense acá de vuelta, un plátano cortado a esta altura, porque podríamos decir, tendríamos que empezar a hablar ya de poda con un término para determinadas situaciones. No podemos decirle a cualquier corte poda. Esto es un plátano que fue cortado. ¿Sí? Si hablamos de poda, una poda mal realizada podría ser, pero es como excesivo utilizar la palabra poda para esto. Fíjense, generando otra vez un ramerío
que cuando esto está con hojas es una perfecta pantalla para que ningún rayo de luz, que han reemplazado las luminarias por LED y tecnologías más caras y modernas, para que choque contra las ramas y las hojas del árbol, que si se fijan, toda esta copa debería estar mucho más arriba. Vamos a aprender a hacer cosas como estas. Esto es una camelia obtenida de a codo. Van a aprender a hacer esto. Vamos a, si Dios quiere, si nos podemos reunir, a podar en vivo y en directo. Acá tenemos un alumno de la promoción del año pasado, podando un ciruelo conducido en una forma que se llama vaso clásico. ¿Ven? Ahí están los chicos podando, sabiendo lo que están haciendo, no cortando cualquier cosa, eligiendo dónde y qué podar. Estos son los grupos que se arman. No sé, bueno, acá estamos viendo, esto no era en pandemia, porque tenemos un mate ahí. Acá está el manzano que veíamos recién. Acá implantamos el año pasado 2 durazneros para poder conducir este año. Si Dios quiere, lo vamos a poder hacer con ustedes. Esto es otra vez, esta la saco en Carrefour porque casi todo el mundo va a Carrefour, entonces se lo pueden chocar. Estos son los plátanos que están ahí en la calle. Y fíjense cómo los han podado para supuestamente no interferir con este cable. Pero vamos a agrandar acá. A ver. Otra vez los cortes a bisel. Si van a ver este plátano hoy, van a ver que rebrotó y ahora tiene la misma altura que tenían cuando lo cortaron. La única diferencia es que ahora tiene heridas que antes no tenía. ¿Qué lograron con esas prácticas? Solamente propinarle una serie de heridas para que ya esos microbios estén destruyendo este plátano por dentro. No se logró ninguna otra cosa. ¿Ven? Ahí el cortecito más de cerca. Como les decía, van a poder aprender y predecir qué va a salir, cómo se llama esto, a qué especie pertenece y qué va a salir de acá adentro. Y qué tratamientos hay que darle. Para no dejarlo estar en babia, esto pertenece a un peral. Esto que están viendo acá es una yema mixta, y se llama mixta porque de acá van a salir hojas y flores al mismo tiempo. Si no me creen, sigan de cerca un peral y van a ver. Cada escama que están viendo ahí son hojas modificadas. Otra vez, esta foto me encanta, esto es de la avenida Rivadavia. Esto es un almés, un Celtis australis. Y fíjense cómo no pueden interpretar cuáles son las respuestas fisiológicas del árbol a la poda, ponen una luz ahí arriba, otra acá abajo, pero con esa misma poda se encargan de generar estructuras que interfieran en los haces de luz generados. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo en esta imagen? El gasto que se ha hecho acá de estructuras y energías para alumbrar la nada misma. A mí me deprime. Acá estamos viendo a los perpetradores de esos desastres en acción. ¿Ven? Un móvil de municipalidad, con un carro, con la hidrogrúa, un equipo carísimo. ¿Para hacer qué? Para mutilar, porque esto no es una poda, esto es una mutilación de una casiobola de esta manera. Y esto lo que va a suceder es que se va a hacer un almácigo de brotes acá. Entonces, si esta luz no alumbraba acá, ahora va a alumbrar menos. Y lo van a reemplazar, fíjense en el futuro, por un árbol que encima es de hoja perenne y que va a ser una copa mucho más densa, replicando la foto que vimos antes de este libustro, ¿se acuerdan? Con la tremenda columna de arriba. O sea, no aprendemos más, ni siquiera de nuestros propios errores. Esto es un ciruelo podado en vaso clásico, ahí en el huerto que tenemos nosotros, van a aprender a hacer eso también. Vamos a aprender, por ejemplo, que la publicidad nos engaña permanentemente y que eliminar el 99.9% de virus y bacterias es la peor idea que podemos tener. O matamos a todos o los dejamos a todos que se maten entre ellos. Pero dejar el 99.9% muerto y el 0,1% vivo significa que la siguiente generación va a ser hija de ese 0,1% que por algo resistió a esta cosa. Todo este tipo de cositas vamos a ir aprendiendo. Vamos a aprender a discernir cuando vemos una publicación, por ejemplo, en un Facebook, si nos están vendiendo gato por liebre. Por ejemplo, vamos a ver que dice aprovechar
la ola polar para hacer tus injertos. Un disparate. Y ya vamos a ver por qué. Un disparate realmente. Elegir la ola, primero esperar una ola polar para injertar no es una buena idea. Y elegirlo como momento es lo peor que podemos hacer. Bien, bueno, ahí terminamos con una pequeña galería de todas las cosas que podemos llegar a aprender, pero así como un popurrí, les dice, pero en realidad es casi infinito, porque también vamos a ver cosas de suelos, vamos a aprender mucho de clima, pero sobre todo, bueno, vamos a aprender a podar. Acá traje, para que no sea todo tan virtual, acá tengo una macetita con una plantita, ¿sí? Que es desde donde tengo el dedo, a ver si no sé si se alcanza a apreciar bien. ¿Ven que hay como un escaloncito ahí? De ahí hacia abajo es una planta, un naranjo trébol. Y de ahí hacia arriba es un limonero. Muy bien, un limonero. Vamos a aprender a hacer este tipo de injerto y otros. Esto lo van a poder hacer, van a poder construir su propio limón y llevárselo a su casa pagando mucho dinero, por supuesto. Vamos a aprender también, claro, este otro, acá yo traje otro injerto. Esto que está acá es un fresno americano, y ven que de acá sale una rama de un color completamente distinto, amarillento. Esto es un fresno europeo dorado. Vamos a aprender también cómo se hace este injerto, y sobre todo, para qué y por qué hay que hacer eso. Porque, como le decía hace un rato, todo el mundo dice, lo tenés que injertar, si no te va a dar fruto, etcétera, etcétera. Pero no sabemos el por qué. Y ustedes van a aprender todo eso por qué. Lo aseguro como grandes especialistas. Es más, se van a dar cuenta, si un día van a un vivero con estos argumentos, que del vivero no tiene ni idea de lo que está hablando, de lo que está vendiendo. Lo cual es un poco inquietante, porque uno va supuestamente a los que saben. Acá les traje este pedacito podría ser una leña para la estufa, tranquilamente. Sin embargo, de la observación de esto, de esta zona, vamos a aprender cómo las plantas se autopodan, evitando ellas mismas el ingreso de los microbios que degradarían el núcleo de madera sólido. ¿Escuchan cómo suena esto de sólido? Bueno, es justamente porque las plantas diseñan esto para perder la rama que ellas quieren sin que ingresen los microbios por ahí. Nosotros, criaturas inteligentes, no hemos logrado eso todavía. Cada vez que hacemos algo sobre una planta, normalmente la terminamos enfermando, casi con seguridad. La vida es sumamente tenaz. Fíjense esto, si no, en un medidor de luz, ¿están viendo ahí esto? Sí, el medidor de luz con un culandrillo adentro. Sí. Fíjense, la vida, a pesar de nosotros, no se detiene. Si dependiera de nosotros, estamos fritos, ¿ven? Esto en algún momento va a impedir, a pesar de esta cobertura transparente, que no puedan tomar el estado del medidor. Va a terminar tapándolo. Y esto porque entró una espora de este helecho, probablemente por ese agujerito. Porque esto está hecho para no abrirlo, justamente. Fíjense lo que hace, bueno, esto es para llorar, ¿no? Entel. Pero miren, eso que está ahí, esperen que lo agrande un poquito. No veo. Esto es un pastito, ¿sí? Una maleza gramínea. Pero esto que está acá son las primeras hojas de una especie que se llama Ailanthus altísima, que se llama árbol del cielo, que es un árbol alto, de un crecimiento muy rápido, y suele ser una plaga a nivel forestal. Lo único que necesita es que no pasemos con autos durante unos 4 o 5 años y termina levantando la tapa y destruyendo el asfalto y todo. Y miren dónde fue a salir. La vida se abre camino a pesar nuestro, entonces por más que hagamos cortes y podas y todo, la arruinamos, tratamos de frenarla, pero ella sigue adelante. Por eso tendrían que ser consecuencias mucho más rápidas para que... Miren esta plantita en el drenaje de un taller lleno de aceite y combustible ahí, sin embargo ahí está viviendo. ¿La ven ahí, pobrecita? ¿Ven que se nota que es un desagüe con hidrocarburos? Esto es un asfalto recién realizado, y miren la gramilla rompiendo el asfalto. Así que es algo para admirar realmente. Fíjense ese rizoma como está destruyendo el asfalto recién hecho. ¿Ven? Es algo realmente, los adoquines acá en Tandil, es algo para admirar, realmente.
quiero advertirles que todo esto que acabamos de ver solo es posible porque nuestro universo ha tenido un origen bastante particular y que el carbón que forma la madera de esos árboles o el hierro que está circulando en nuestra sangre han sido formados en el núcleo de una estrella que ha muerto probablemente hace 7, 8 o 10 mil millones de años. Pero esos elementos químicos se formaron ahí adentro. Si no hubiese sido posible que todo esto que está sucediendo ahora mismo, en el origen del universo no había nada de todo esto. Esa introducción me provoca en particular placer darla. Voy a prometer hacerlo lo más corta posible, y se los advierto porque un alumno el año pasado me confesó que como yo no hice esta advertencia, él dijo, no voy más a este curso, porque yo quería venir a ver plantas, y este loco me salió hablando de cómo 2 átomos de hidrógeno se convierten en uno de helio. Pero me gustaría hacer esta advertencia para que participen de eso y contarles eso, porque me gustaría que lo sepan, porque uno se siente más importante sabiendo que el hierro que le da color a su sangre proviene de una estrella que vaya a saber dónde estaba ubicada. Entonces uno ya no es un punto cualquiera, ¿no? Ya estamos formados por los desechos de una estrella. Así que la clase que viene, si les parece, arrancamos con eso, ver cómo apareció todo esto que estamos tocando acá, la materia. Vamos a ver que la materia es lo menos común en el universo, o sea que sabemos todo de la nada, o sea que las posibilidades que haya 4, 5, 10, 15 o 20 dimensiones más están completamente abiertas. Y no sé, la verdad que no sé si, capaz que a algunos lo deprime eso, pero por lo menos pasamos por este tránsito terrenal, comprendiendo un poco más lo que nos rodea. Podemos llegar a convertirnos en el alma de té canasta, de té con escones, de fiestas. A veces uno no tiene nada que decir, sino lo que vio en las noticias. Nos hacen hablar y pensar otros, mientras que nosotros no tenemos nada de producción propia para transmitir. Cualquiera que le guste el tema y quiera hacer el aporte que sea, por supuesto que recontra bienvenido. Y bueno, en la misma clase, si quieren arrancamos con eso, después hacemos un recreo, y en el estadio siguiente ya arrancamos a estudiar más en detalle cómo es la anatomía y la fisiología de un vegetal. Esa primera imagen que les mostré hoy, que son los tejidos primordiales, los que vienen dentro de una semillita, empezamos a aprender un poco eso, cómo se llaman, cómo responden naturalmente a los estímulos de la naturaleza o a nuestras intervenciones, para ir empezando a entender cómo funciona una planta y cómo hacer que trabaje para nosotros. Si yo fuera el director de parques y paseos, yo podaría las plantas correctamente y después me rasco a cobrar el sueldo. No tendría que salir todos los años con una cuadrilla a cortar las 100 ramas que hay donde antes había una, y ahora hay 100 gracias a que lo podé mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, más o menos eso es lo que les propongo para la clase que viene, si están todos de acuerdo. ¿Hacemos así entonces, sí? Nos juntamos 16. Buenísimo. Igual lo publico en el Facebook durante la semana para que no se olviden, ¿sí? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, creo que salió bastante bien. Sí. A pesar de las infinitas limitaciones, lamentablemente en el huertito ese frutal que les mostré, no hicimos todas las pruebas con Luciano, con el chico acá que nos está bancando, y ni siquiera el sonido se podía transmitir, así que no hay forma de que yo les pueda mostrar en vivo y en directo. Si sigue toda esta complicación, bueno, me encargaré de traer ramitas de los distintos frutales para mostrárselo acá en la cámara y que vayan por lo menos aprendiendo a través de este método, no se me ocurre otra cosa. Pero bueno, por lo pronto los libero y les agradezco infinitamente la paciencia que han tenido.